Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 17 de agosto, como todos los días, la Santa Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 19, versículos del 23 al 30. Nos dice la santa palabra de Dios. Jesús dijo entonces a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les respondió: Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos. Evangelio según San Mateo capítulo 19. La sección del Evangelio según San Mateo, la sexta sección, el apartado número 6 del Evangelio según San Mateo, la próxima venida del reino de los cielos. Ya el evangelista va a presentar en la vida, palabras y obras de Jesús la presencia del reino de los cielos. Los detalles, las luces que iluminan el reino de los cielos que viene a traer Jesús. Nos recordemos, Jesús vino a instaurar el reino de los cielos. Y como estamos en esta sección, es importante hablar un poquito de lo que es el reino de los cielos, porque las lecturas que nos presentan el capítulo 19, 20 y siguientes van a iluminarnos para entender qué es el reino de los cielos. Esto que tanto hemos oído, esto que tanto leemos, inclusive lo decimos en las oraciones. En la oración del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, decimos. Pero, ¿qué es lo que pedimos? ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Qué reino de los cielos esperaban los judíos en tiempos de Jesús? ¿Y qué reino de los cielos trae Jesús? ¿Es el mismo que esperaban los judíos en la época de Jesús lo que Jesús trae? ¿O es algo diferente? Para entender el texto de hoy, que es continuación de la lectura del Evangelio de ayer, tenemos que entender que ayer el Evangelio que nos ocupaba era el mismo capítulo 19, versículos 18 en adelante. 16 en adelante. El joven rico, aquel que se acercó a Jesús y le preguntó a Jesús cómo conseguir la vida eterna. Jesús le dice: pues conoces los mandamientos. Sí, los conozco, lo he cumplido. Te falta algo más. El reino para aquellos que vivían en la época de Jesús, que era, inclusive para los judíos hasta hoy, 2000 años después que haya venido Jesús. ¿Qué tipo de reino esperaban ellos? ¿Cuál es el reino que Dios iba a venir a instaurar según lo que esperaban los judíos? ¿Qué tipo de reino esperaban? Y vemos que ellos esperaban la instauración en esta tierra y en ese territorio. De hecho, era en un territorio específico, allá en Tierra Santa. En Jerusalén tenía que ser el reinado de Dios, en ese sitio.
en esa geografía, en ese lugar geográfico, tenía que ser el reinado de Dios. Y en un tiempo, y añoraban los judíos aquel reinado de David, que era el esplendor para el pueblo judío, y tanto añoraban ellos y deseaban que vuelva ese reino, así como el reino de David, donde todo era perfecto. Y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos de ese reino que esperaban los judíos en aquella época, y era un reino próspero, la prosperidad, un reino muy próspero. Eso es lo que ellos esperaban. Y acá entendemos qué es lo que sucedió con el hombre rico, con este joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer. Jesús le dice, ya conoces los mandamientos, pues uno de los requisitos, según los fariseos, para que ese reino se haga presente en este mundo, era cumplir la ley de Dios, cumplir las leyes mosaicas, a las cuales los fariseos, los judíos, agregaron unas cuantas leyes, hasta hicieron 613 leyes que ellos tenían que saber de memoria y cumplirla. ¿Para qué? Para agradar a Dios, y si cumplían esas leyes, ahí Dios iba a instaurar el reino. Eso es lo que ellos pensaban, eso es lo que ellos esperaban. Así ellos cumplían con Dios. De hecho, en la ciudad está usurpada por los romanos, estamos en opresión, el reino no es próspero, los judíos no somos prósperos, Jerusalén no es próspera. ¿Por qué? Porque hemos fallado con Dios. No cumplimos la parte del pacto que hemos prometido a Dios. Y por eso Dios nos tiene así, bajo el yugo de Roma. Y cumpliendo las leyes, estas 613 leyes, cumpliendo esto, agradamos a Dios, y puede ser que Dios venga a instaurar el reino. Esa era la mentalidad en aquella época. Y existían otras mentalidades de otros grupos también que pretendían, de cierta manera, sería, por ejemplo, los celotes, a través del levantamiento, a través de guerrillas, podemos instaurar el reino de Dios. Ese era el pensamiento de ellos, y cada grupo tenía su pensamiento, pero los más influyentes eran los fariseos, aquellos que eran, entre comillas, los dueños del reino, con los escribas y los sacerdotes. Por eso Jesús le va a decir a ellos, ustedes que tienen la llave de la sabiduría, no abren, no entran ni dejan entrar. Por eso le va a decir Jesús eso. Y hoy Jesús viene a aclarar, le dice, bueno, si quieres tener vida eterna, si quieres pertenecer a ese reino, cumple los mandamientos, así como ustedes están acostumbrados, así como se les enseñó. Ya lo he cumplido, Señor. Pero te falta una cosa. ¿Qué? Deshazte o vende todo lo que tienes. Deshazte de todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Pero el reino que yo espero, Señor, es un reino de prosperidad, y vos me estás queriendo enviar a la bancarrota. ¿Qué tipo de reino querés traer e instaurar vos? No condice con lo que yo espero. Por eso el joven se fue muy triste. Conste que Jesús le dijo, luego ven y sígueme. Jesús lo invitó a seguirlo. Despreció la invitación de Jesús, despreció el discipulado con Jesús. La perícopa de hoy continúa. Por eso Jesús dice, os aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es muy difícil. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de la aguja. Esta parte de la exégesis bíblica ya hemos repetido varias veces. Algunas corrientes dicen que quieren explicar esta frase de Jesús, que hubo un error en la traducción del griego, y de camelos o camilos, que significa cuerda gruesa, que sostiene las embarcaciones, para amarrar las embarcaciones. A eso se refería Jesús. Es muy grueso, que es difícil que pase por el ojo de una aguja, de enhebrar. Y otros dicen que es el ojo de la aguja, aquella puertita más pequeña que estaba en la puerta grande de la ciudad, por donde entraban los mercaderes con las mercaderías. A eso se llamaba también en Israel, se lo llama el ojo de la aguja. Una puerta pequeña por donde debían pasar, uno pasaba a pie. Pero por eso dice Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja. El ojo de la aguja
La puerta grande por donde entraban los mercaderes se cerraban todo, y cuando ya cerraban todo, solamente se quedaba abierta la puerta del ojo de la aguja, que era una puerta pequeña, y por ahí poder pasar, meter todas esas mercaderías y hacer pasar el camello era dificilísimo. Bueno, a eso también puede ser que se refiera a Jesús. Son explicaciones, pero en concreto lo que Jesús está diciendo es que es muy difícil que alguien que se apegue a las riquezas pueda entrar en el reino de los cielos. Jesús habla del apego a las riquezas en la primera perícopa, que eso es difícil, que eso no va con el reino de los cielos. En la segunda perícopa está la recompensa para aquellos que siguen a Jesús. Esto fue lo que animó a muchos mártires y cristianos de los primeros siglos, y hasta hoy sigue animando la promesa de Jesús, la recompensa por el desprendimiento, la recompensa. Sería bueno seguir comentando sobre la primera y la segunda perícopa, pero como tenemos 15 minutos y tenemos que terminar en 15 minutos, también quisiera compartir contigo lo que la iglesia espera en cuanto al desprendimiento y al tema de las riquezas. Evangelii Gaudium número 197 nos dice: el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través del sí de una humilde muchacha de un pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. El Salvador nació en un pesebre, entre animales, como lo hacían los hijos de los más pobres. Fue presentado en el templo junto con 2 pichones, la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero. Creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el pan. Cuando comenzó a anunciar el reino, lo seguían multitudes de desposeídos, y así manifestó lo que él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, a los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza. Les aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón. Felices vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Con ellos se identificó. Tuve hambre y me disteis de comer. Y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo. Para la iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos que Jesucristo. Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres, entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta opción, enseñaba Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misericordiosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. La opción de la iglesia por los pobres, aquellos que no se pegan a las riquezas, requisito para obtener el reino, para ser parte del reino, no al apego a las riquezas. Que Dios siga ardiendo su palabra en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.